Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siguiendo con la temática y el orden de este simposio, y ya después de haber escuchado la magnífica plática anterior por el doctor Anthony Dávalos, o sea, ya sin mayor preámbulo, pasaremos a la siguiente plática, a una patología sumamente importante por las dudas que existen en torno a ello. Entonces, el doctor nos hablará de foramen oval permeable e infarto cerebral. Adelante, doctor. Gracias, doctor Sosa. Espero que me vaya mejor el puntero que antes y que pueda ser una charla, una plática, como dicen ustedes, un poco más dinámica. Bien, como decía el doctor Sosa, estamos delante de un tema pues muy controvertido. Y bueno, estamos delante de una patología que se debe, como todos sabéis, a la ausencia de sellado completo del septum interauricular, que debería ocurrir tras el nacimiento, que está presente en un 20% o 25% de la población general y que en ocasiones pues, se asocia a un aneurisma del septum interatrial, que es esta deformación sacular, que pues, al menos tiene 10 milímetros desde la línea media o 15 milímetros de excursión máxima. Esa sería la definición. Bien, lo que ocasiona el foramen oval permeable es un shunt, derecha e izquierda, que suele ser transitorio en la mayoría de los casos y en relaciones a aumento en la presión de las cavidades derechas, que es lo que ocurre durante la maniobra de Valsalva, pero en algunos enfermos pues es incluso presente o está incluso presente este shunt desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Aquí vemos un ejemplo de cómo se rellena la aurícula derecha de burbujas y cómo pasan a través del foramen a la aurícula izquierda, pues estaría presente incluso en reposo. Bien, con el doctor Serena, en el año 98, describimos este trabajo en el cual definíamos una serie de patrones para el diagnóstico del shunt derecha e izquierda de una forma no invasiva y relativamente sencilla mediante el Doppler transcraneal con inyección de suero salino. Y bueno, pues podemos observar o describíamos entonces el patrón normal que durante el Valsalva disminuye en amplitud el flujo cerebral para, en el momento que se deja de hacer el Valsalva, aumentar. El patrón en el cual había un mínimo shunt con alguna señal de estas de alta intensidad, como podéis ver aquí, pero siempre inferior a 10. Este patrón que llamábamos de shunt moderado, con entre 10 y 25 señales. El patrón ducha y este ya masivo, o el patrón cortina, en el cual el espectro del Doppler transcraneal desaparece. Yo creo que todo esto es conocido por todos vosotros. Bien, el diagnóstico del foramen oval permeable evidentemente debe confirmarse con el estudio ecocardiográfico, puesto que el Doppler transcraneal nos dice que existe un shunt, pero no nos da una información sobre la anatomía del shunt, sobre, por ejemplo, si existe asociado pues, un aneurisma del septum interatrial, como en estos casos. Por tanto, se considera que será el estudio de referencia para la evaluación de un shunt derecha e izquierda, que habremos demostrado previamente con el Doppler transcraneal, para confirmar que se trata de un FOB, comprobar que hay un aneurisma o no del septum interatrial y ver si además hay alguna otra causa potencial de ictus cardioembólico. Cuando se analiza la literatura, ya desde hace bastantes años, los trabajos iniciales, fijaros, corresponden al año 88, pues no hay duda de que existe una diferencia significativa en el porcentaje de foramen oval permeable en los pacientes con un ictus criptogénico si se comparan con aquellos enfermos que no tienen un ictus criptogénico o con controles. Y, por tanto, en esto la literatura no ofrece ninguna duda. Pero, además, está claro de que existe un incremento en al menos 3.1 veces en la presencia de foramen oval permeable cuando se comparan pacientes con ictus con pacientes con controles en estudio de caso control en individuos de menos de 55 años. Cuando son más de 55 años, la relación era, por lo menos hasta recientemente, mucho menos clara. Aquí
Como veis en estos estudios de presencia de foramen oval permeable, el punto de edad de corte lo ponen en 55 años la mayoría de los estudios, aunque estoy de acuerdo en que probablemente cuando hablamos de ictus jóvenes tendríamos que hablar de ictus de menos de 45 o de menos de 50 como mucho. Pero también existen diferencias importantes cuando se analizan la presencia de foramen oval permeable en pacientes con ictus criptogénico en relación a aquellos con ictus de causa conocida. También hay una odds de 6 veces, o sea, se multiplica por 6 veces. Por tanto, resumiendo, no hay duda hoy en día de que la existencia de foramen oval permeable se asocia significativamente, en primer lugar, al ictus y, en segundo lugar, al ictus criptogénico. Pero que se asocie no necesariamente tiene implicaciones de que sea la causa del ictus. Y eso es lo que voy a hablar a continuación. Bien, como decía, menos de 55 años hasta hace poco, porque en este trabajo muy bien conducido, publicado en New England en el año 2007, en que se analizaron enfermos con más y con menos de 55 años, 503 pacientes consecutivos, en que se estudió la presencia de foramen oval permeable y de aneurisma del septo interatrial por ecografía transesofágica, y se compararon los datos en los 131 menores de 55 años con los 372 mayores de 55 años, pues se puede ver que en aquellos con ictus criptogénico la frecuencia de foramen oval permeable fue significativamente mayor que en los de causa conocida, pero tanto para el grupo de jóvenes como para el grupo de mayores de 55 años. Y lo mismo cuando se analizó la presencia de foramen oval permeable asociada al aneurisma del septo interatrial. Por tanto, podríamos decir que el foramen oval permeable, asociado o no al aneurisma del septo interatrial, se asocia de una forma significativa al ictus criptogénico para todos los grupos de edad. Bien, existen mecanismos potenciales que nos hacen pensar en que probablemente este foramen oval permeable es causa del ictus del paciente y no tan solo un espectador. Bueno, por ejemplo, pues pensamos que en muchos enfermos existiría una embolia paradójica porque coinciden con maniobras de Valsalva, y en algunos de ellos se ha demostrado la trombosis de las venas en los miembros inferiores, pero pocos pacientes tienen trombosis venosa en los miembros inferiores. En otros pensamos que la trombosis quizás está en las venas pélvicas, pero tampoco eso se observa en todos los enfermos cuando se hace un análisis exhaustivo de estos pacientes. También se ha especulado sobre si el aneurisma del septum interatrial podría ser un factor potenciador de la formación de trombos en el lugar de ese aneurisma o en el foramen oval permeable. El grupo de Amarenko hace ya unos años sugirió la posibilidad de que estos enfermos con esta anomalía del septum interauricular pudieran tener arritmias, que serían estas las causas del ictus cardioembólico, y finalmente, en algunos trabajos muy recientes, se ha demostrado, no todos los estudios han llegado a esta conclusión, pero sí estos dos, en que mutaciones del gen del factor 5 de Leiden o de esta mutación en el gen de la protrombina podrían ser más prevalentes en aquellos pacientes que tienen foramen oval permeable. Por tanto, estaríamos hablando de la posibilidad de que determinados estados protrombóticos pudieran ser la causa, al asociarse con el foramen oval permeable, de embolías cerebrales de origen paradójico o bien por trombos formados en las cavidades cardíacas. Bien, hay algunos factores que se ha descrito que podrían incrementar esta asociación entre el foramen oval permeable y el ictus criptogénico, como son, pues el tamaño del shunt, por ejemplo, el que exista ya este shunt en reposo, que no necesite realizarse una maniobra de Valsalva, la presencia del aneurisma del septo interatrial y el que se trate de un shunt masivo con más de 25 señales, que serían aquellos patrones que antes os mostraba de patrón cortina o de patrón ducha. Bien, hasta aquí hemos sugerido que el foramen oval permeable podría ser una causa potencial de ictus criptogénico, debido a que existe una asociación clara y significativa con el ictus criptogénico. Pero a partir de aquí empiezan las dudas. Las primeras dudas son respecto a las recurrencias.
Cuando se analizan de una forma prolongada aquellos enfermos que han presentado un ictus y que tienen un foramen oval permeable, pues existen datos contradictorios sobre lo que ocurre con las recurrencias. El estudio francés, por ejemplo, que se realizó ya hace unos años, se publicó en el año 2001, en pacientes que todos recibieron tratamiento con aspirina, mostró que la recurrencia a lo largo de 4 años en aquellos enfermos con foramen oval permeable fue bajísima, solo del 2,3%, y similar a la de los enfermos que no tenían foramen oval permeable. Y tan solo hay una asociación o un incremento del riesgo de recurrencia, en aquellos en los cuales el foramen oval permeable se asociaba a aneurisma del septum interatrial. Pero estos datos están basados en tan solo 8 pacientes de 51, por tanto, la posibilidad de que esto fuera un hallazgo casual y que no sea relativamente un hallazgo real, pues es elevada. El PICS, un estudio muy importante, una rama del estudio WORS, en el cual incluyó 630 individuos con ictus, 265 criptogénicos y el resto de causa conocida, y que mostró foramen oval permeable en 203 de ellos, observó tasas de recurrencia mucho más elevadas, pero eran enfermos globalmente con mayores factores de riesgo y, por tanto, una mayor carga aterosclerótica o de riesgo de ictus. Pero fijaros que las recurrencias entre aquellos que tenían FOP y los que no tenían FOP fueron idénticas y que, además, no se observó de que estas recurrencias aumentaran por la coexistencia de foramen oval permeable con aneurisma del septum interatrial. Por tanto, hasta este momento no podemos decir que la existencia de un foramen oval permeable suponga necesariamente un incremento en el riesgo de recurrencias. Y además, concretamente en este estudio, se observó que los datos eran idénticos para el grupo de criptogénicos y que además warfarina y aspirina no fueron diferentes en cuanto a la prevención de las recurrencias. El estudio Codicia, que lideró el doctor Serena, con el cual yo he trabajado durante muchos años, fue publicado recientemente en Stroke en 486 pacientes con ictus criptogénico, un estudio multicéntrico, en los cuales el tratamiento se dejó a criterio clínico, pero el 30% de ellos recibieron tratamiento anticoagulante, y fueron seguidos a lo largo de unos 24 meses, y no se observó que hubieran diferencias en las recurrencias de ictus, ni para los enfermos totales, ni para el grupo de pacientes jóvenes que tenemos en las barras blancas. Por tanto, la tasa de recurrencias fue la misma en aquellos que no tenían shunt que los que tenían un shunt discreto o tenían un shunt masivo o tenían un shunt asociado a un aneurisma del septo interatrial. Las odds ratio en la población general y en el grupo de menos de 55 años ajustadas no mostraron ninguna diferencia y además no existió interacción con el tratamiento. Por tanto, en este momento no existe ninguna evidencia de que el hecho de presentar un aneurisma del septum interatrial o un foramen oval permeable necesariamente comporten un incremento en el riesgo de tener recurrencias. Pero ¿el FOP es responsable o es exclusivamente espectador? A ver, hay 2 estudios que creo que plantean serias dudas sobre el papel etiológico del foramen oval permeable en la producción del ictus. Son estudios con muchas limitaciones, puesto que son estudios relativamente cortos, pero son 2 estudios poblacionales, el SPARC y el NOMAS, este con 585 sujetos sanos, que fueron estudiados con ecocardiografía transesofágica, este con 1.100 individuos mayores de 30 y 39 años estudiados con ecocardiografía transtorácica. Bueno, a lo largo de 5 años que fueron seguidos en este primer estudio, la tasa de ictus fue del 6,9% y en este otro, 6 años de seguimiento, del 6,2%. Por tanto, fueron similares y, de manera interesante, la presencia de FOP, que se observó en un 15%, o de aneurisma del septum interatrial, en este estudio un 2,5%, no condujo o no se asoció a la aparición de ictus en sujetos sanos. Por tanto, hay aún más serias dudas sobre el papel causal del foramen oval permeable sobre el infarto cerebral. Bueno, hay otros datos que sugieren que sí que podría tener un papel, como son, ya voy acabando,
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siguiendo con la temática y el orden de este simposio, y ya después de haber escuchado la magnífica plática anterior por el doctor Anthony Dávalo, de la población general, y que en ocasiones pues, se asocia a un aneurisma del septum interatrial, que es esta deformación sacular, que pues al menos tiene 10 milímetros desde la línea media o 15 milímetros de excursión máxima. Esa sería la definición. Bien, lo que ocasiona el foramen oval permeable es... O sea, ya sin mayor preámbulo, pasaremos a la siguiente plática, a una patología sumamente importante por las dudas que existen en torno a ello. Entonces, el doctor nos hablará de foramen oval permeable e infarto cerebral. Adelante, doctor. Gracias, doctor Sosa. Espero que me vaya mejor el puntero que antes y que pueda ser una charla, una plática, como dicen ustedes, un poco más dinámica. Bien, como decía el doctor Sosa, estamos delante de un tema pues muy controvertido. Y, bueno, estamos delante de una patología que se debe, como todos sabéis, a la ausencia de sellado completo del septum interauricular, que debería ocurrir tras el nacimiento, que está presente en un 20% o 25%. Es un shunt, derecha e izquierda, que suele ser transitorio en la mayoría de los casos y en relaciones aumento en la presión de las cavidades derechas, que es lo que ocurre durante la maniobra de Valsalva, pero en algunos enfermos pues es incluso presente o está incluso presente este shunt desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Aquí vemos un ejemplo de cómo se rellena la aurícula derecha de burbujas y cómo pasa.